Hola, buenas tardes. Sí, si me podéis confirmar que se me oye, que se ve la pantalla. Vale, pues Juan Pablo, si estás por ahí, empezamos cuando me digáis. Esperamos solo un par de minutos, que se está conectando. Y en un momento arrancamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy de forma general sobre gemelos digitales y particularmente su aplicación en la fase de construcción y también alguna mención a lo que sería la operación y mantenimiento. Yo creo que todos habéis oído hablar, por supuesto, de los gemelos digitales. A ver, un segundo, porque el sistema no me está... Perdón un momentito. Perdón un segundo. Bien. Tenía dos monitores y estaba viendo que no estaba transmitiendo los cambios que yo hacía en mi pantalla. Bueno, decía que todos conocéis el término gemelos digitales o gemelo digital. Simplemente por recordar, para que el que no esté familiarizado con ello de forma muy rápida, que el origen de este concepto, de este término Digital Twin, bueno, pues tiene que ver con la NASA, como otras muchas cosas, y tiene que ver con la idea de poder controlar lo que está pasando en activos que están en el espacio y poder, pues poder reparar, poder, como digo, pues tomar decisiones en base a esa información que te llega de ese activo físico. Originalmente, anterior a esto, pues lo que se utilizaban eran prototipos, por decir una manera, otros modelos espejo, que es como se llamaban, que sin estar conectados con los gemelos físicos, permitían simular determinadas tareas, ¿no? Esto es lo que se hizo, de hecho, que es lo que es muy famoso para todos, la operación de rescate del Apolo 13, ¿no? Por ejemplo, con un gemelo, en este caso de otro tipo, o sea, un gemelo, un espejo del modelo físico en el que se podían probar cosas que después se llevaban a la práctica real sobre directamente pues la nave física. Bueno, pues ese origen es lo que ha llevado pues a desarrollar esos gemelos digitales, cuyo objetivo final pues no solamente es ese control, sino también ahorro de costes, o sea, poder tener muchísimo mejor controlado todos los activos
que podamos tener, en este caso estamos hablando de activos en el espacio, pero que puedan ser cualquier tipo de activos. Yo quería distinguir, digo también para centrarnos, la diferencia entre lo que es un prototipo y lo que es un gemelo digital. Porque muchas veces hablamos de, cuando en fase de diseño estamos hablando de gemelos digitales y no solo personalmente, sino yo creo que los mayores gurús de los gemelos digitales no hablan más que de gemelos digitales cuando tenemos un gemelo físico al que referirnos, al que enlazarnos, ¿no? Entonces, un prototipo está ayudando al diseño, podemos probar muchas cosas sobre ese prototipo, pero solamente tenemos un gemelo digital, por ejemplo, incluso fase de construcción, ahora lo hablaremos, cuando estamos obteniendo datos de, incluso en fase de construcción o en fase de operación y mantenimiento, de ese gemelo físico real que tenemos. Por lo tanto, no deberíamos hablar de gemelos digitales en fase de diseño. Ahora hablaremos de BIM. Ese gemelo digital está representando procesos, productos, servicios y alimentados con la información obtenida de ese modelo físico. Esa información obtenida del modelo físico tampoco tenemos que ser radicales en el concepto de digitalización. Me explico. Hablamos muchas veces de gemelos digitales porque estamos tomando información del gemelo físico a través de sensores, Internet de las cosas. Y de lo que se trata es de tomar información del modelo. O sea, es decir, en muchos casos el sistema de toma de datos será totalmente automático, sensorizado, por ejemplo, pero no deja de ser un gemelo digital cuando alguien está diciendo en una obra que algo está ejecutado, por ejemplo, y yo tengo esa información digitalmente, o sea, es decir, no que me lo han dicho en un email, sino que directamente actuando sobre el gemelo digital, me están informando de que un elemento, por ejemplo, está armado, encofrado, hormigonado o completamente ejecutado. O sea, es decir, lo estamos marcando sobre un gemelo digital sobre el que volcar esa información, todos pueden acceder a esa información y podamos hacer una buena toma de decisiones. Ese gemelo nos va a permitir muchísimas cosas, ¿no? Nos va a permitir, el objetivo del gemelo es no solamente tener esa información, sino poder simular a futuro. O sea, poder, en función, como hemos dicho, de los datos que estamos obteniendo, de la información que estamos obteniendo, poder hacer una mejor toma de decisiones. Entre otras cosas, planificar mejor el futuro, detectar problemas antes de que se produzcan. Ya estamos viendo lo que puede pasar sobre ese gemelo digital. Pero también detectar oportunidades. Eso lo voy a repetir supongo que varias veces. Es decir, cuando hablamos de BIM también se habla muchas veces de que evita problemas, reduce costes, reduce tiempos y nunca pensamos en que además de problemas lo que está haciendo es detectar oportunidades. O sea, podemos hacer las cosas mejor de lo que teníamos previsto hacerlo. Y eso lo podemos experimentar a partir de esa información que nos está llegando en la fase de construcción, de lo que estamos hablando hoy fundamentalmente, poder optimizar lo que va a venir a continuación, ¿no? Incluyendo pues, tiempos de inactividad o adaptarnos a nuevos cambios que pueden aparecer en obra, bien por las condiciones del contexto, del entorno, o bien pues porque haya otros condicionantes que podamos adaptarnos muy rápidamente, mucho más rápidamente a esos cambios. En el caso del BIM, lo que acabamos de decir antes, pues pensar en esto, es decir, el prototipo está orientado a la optimización del diseño y los gemelos digitales a la optimización del funcionamiento, del uso y adaptación a los cambios y condiciones de entorno, justo lo que acabo de comentar, ¿no? Entonces podemos hacer esa analogía, ¿no? En el prototipo, ese prototipo 3D, estaríamos hablando pues, de poder optimizar el diseño, consumos energéticos, cálculo de estructura, cálculo de instalaciones, cualquier tipo de conflicto, y en los modelos 4D, 5D, 6D, controlar la optimización, controlar y optimizar el proceso de construcción y el proceso de operación y mantenimiento. Si nos fijamos en la situación actual del sector de la construcción, esto no es que cambie mucho con respecto a haber puesto esta diapositiva, haberla puesto hace 20 años y ponerla ahora, pues la verdad que desafortunadamente hay muy poca diferencia.
de lo que podríamos decir y lo que podemos decir ahora, ¿no? La industria de la construcción es la menos digitalizada de todas las industrias, incluyendo la agricultura, absolutamente todas, y desperdicia miles de millones debido a una mala gestión de recursos, una falta de información. O sea, si la gestión de la información es todavía hoy en día muy mala, la forma de compartir la información, no estamos bien interconectados, bien comunicados, y cometemos muchísimos errores por una mala planificación. Una mala planificación de las obras y un mal seguimiento de esas obras. Esto, basándonos en un informe de McKinsey, bueno, pues hay cosas que ya las sabemos, no hace falta que nos lo diga ninguna gran consultora, ¿no? A medida que además los proyectos son más complejos, pensad que un proyecto hoy en día y una obra hay muchísima más normativa, muchísimas más personas involucradas, porque ahora las empresas, o sea, trabajamos en proyectos con especialistas, no con pequeñas oficinas que hacen de todo, sino con especialistas, con lo cual necesitamos una coordinación entre nosotros muchísimo mayor de la que había antes, ¿no? Y entonces, por lo tanto, los sistemas tradicionales de gestión se han quedado obsoletos. Necesitamos algo más. No son suficientes. Esa digitalización, no simplemente qué es digitalización, esa digitalización de procesos, el poder trabajar en entornos colaborativos, que podamos compartir la información, que podamos controlar el estado de las cosas, por eso hablo de ese gemelo digital, supone una gran ayuda. Tanto como digo, en fase de construcción como en fase de operación y mantenimiento. Es verdad, a pesar de que este informe ya tiene ya, hay muchos informes anteriores y posteriores que podríamos haber utilizado, tiene 3 o 4 años, aquí ya se hablaban las grandes empresas, el 85% ya tienen una estrategia de transformación digital. Yo creo que todas la tienen, ¿no? Y es verdad que sin esa digitalización, pues es difícil mantenerse en el competitivo en el sector. O sea, una cosa es que nos mantengamos y otra cosa es que seamos competitivos. Vamos a explicar qué es esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución? ¿O cuál es la propuesta? La propuesta es implementar ese concepto de construcción digital, construcción virtual. Construcción virtual es, por una parte, no es tener un modelo BIM, si hablamos de BIM, en el que se ha hecho un proyecto y nos lo llevamos a la obra sin más, sino estaríamos hablando de construir virtualmente. O sea, es decir, construir virtualmente significa el mismo proceso que usaríamos en una obra real, hacerlo de forma digital, para ir adelantándonos a las cosas que vayan a suceder en la obra, alimentándonos con la información de lo que pasa en la obra, para tener una mejor toma de decisiones. Pero es construir virtualmente. O sea, construir virtualmente significa utilizar la misma metodología que hacemos en una construcción real, que es, pues tenemos unos planos o tenemos un modelo, tenemos memorias, tenemos presupuestos y vamos a directamente a ir modelando ese edificio, esa infraestructura, en el mismo orden en que lo haríamos si estuviésemos construyendo. Según vamos construyendo, vamos alimentando también ese modelo con el estado real de las cosas, creando ese gemelo que, como digo, va, por un lado, enviando información a la obra y, por otro lado, está tomando la información del estado actual de todo lo que está pasando en esa obra. Ahí podemos integrar el modelo, planificación, presupuestos, o sea, control de esos costes, porque por eso digo que cuando hablamos de gemelo digital no estamos hablando simplemente de un modelo con sensores y que, no, tendremos unos costes planificados, tenemos unos costes reales y esos costes reales los estamos introduciendo también en ese modelo, en ese gemelo digital. O sea, es decir, que no todo es Internet de las cosas y sensórica. Ahí estamos introduciendo esa información y, por lo tanto, siempre vamos a poder comparar lo presupuestado con el coste real, lo planificado con lo realmente ejecutado, descomponerlo hasta el nivel que queramos por empresas, por disciplinas, por materiales, por fechas, por lo que queramos. El objetivo de eso es que pensad que ese proceso bien organizado en el cual un proyecto lo hemos convertido en
un proyecto que no es más, siempre se dice muchas veces que en arquitectura todos son prototipos, cuando no estamos hablando de construcción industrializada, pero en general, e incluso en construcción industrializada, en la mayor parte de los casos también, estamos diseñando prototipos. Esos prototipos llegan a la fase de construcción, ahí sí podemos empezar a trabajar con ese gemelo digital y ese gemelo digital se va alimentando, como hemos dicho, de lo que pasa en la obra. Por lo tanto, al final, si lo tenemos organizado así, terminaremos con un modelo as-built que no es más también que un gemelo digital ya del activo construido, preparado para esa operación y mantenimiento. Ese es el concepto que estamos planteando. Bueno, nos va a permitir, ya lo he comentado, muchísimas cosas, incluyendo, como hemos dicho, pues es el control de ese avance de tareas, crear cuadros de mando, por ejemplo, analíticos que nos permitan analizar no solamente por los técnicos, sino por supervisores o por directivos de las compañías que puedan analizar lo que realmente está pasando en esa obra o que está pasando en ese activo ya construido. Y, en definitiva, pues controlar y hacer una buena toma de decisiones. En el caso de... Aquí estamos hablando de un ejemplo, de lo que habéis visto son imágenes de una plataforma que se llama Syncrocontrol, que es una plataforma que permite la gestión de esos gemelos digitales mediante un servicio de Bentley que se llama iTwin. Esto que tenéis aquí puesto, que en el fondo tenemos una nube donde podemos, por un lado, subir los proyectos y mantenerlos sincronizados y tenemos una base de datos que es diferente a las bases de datos de proyecto. Las bases de datos de proyecto, pensar que si yo tengo, por ejemplo, la superficie de un muro es de color verde y en proyecto pone que es de color verde, si yo mañana decido que en vez de ser verde es azul, sencillamente cambio un parámetro dentro de esa base de datos y ahora digo pues que es azul, sin más. Y allá a nadie le importa si antes fue verde. O sea, podré tener diferentes versiones del proyecto y en un momento dado puedo comprobar dos versiones del proyecto, si me interesa. Pero por decir una manera, si estamos hablando que ese BIN es una base de datos, en esa base de datos al final lo que me interesa es ese dato con el que tengo que construir. Sin embargo, en fase de construcción y en fase de operación de mantenimiento hay un cambio muy importante en esas bases de datos. Y es que necesitamos mantener información histórica. Esa información histórica es lo que ahora mismo está pasando, pero también lo que pasó. O sea, si, por ejemplo, yo estoy ejecutando un pilar de hormigón armado y lo tengo planificado, yo tendré, por un lado, una planificación, una línea base, por ejemplo, de esa planificación, donde incluso contractualmente tengo unas fechas determinadas y, sin embargo, lo habré ejecutado en las mismas o en otras fechas. Tengo que comparar esos dos situaciones, pero incluso a nivel de elementos, a nivel de recurso individual. Ese pilar que estamos hablando, yo puedo introducir la información en el sistema en el cual en fecha 3 de marzo hoy está armado, por ejemplo. Alguien me dice que está armado, pero dentro de una semana ese pilar o en 3 días está encofrado y en unos días está hormigonado. Ya estoy cambiando un valor de estado distinto en ese elemento. Pero yo tengo que mantener toda la información. Quiero tener la información de cuándo ese pilar se armó o cuándo se hizo su encofrado. Con lo cual tenemos una base de datos más compleja con información histórica y además con otro aspecto que es fundamental. Y es que podamos trabajar simultáneamente sobre el mismo proyecto desde distintas ubicaciones, por supuesto, y varias personas, varias empresas, cada uno con su perfil profesional y con sus diferentes capacidades de acceso, permisos de acceso. Ese modelo en el que trabajamos, ahora veremos un poco lo que conseguimos con ello, está almacenando la información de ese gemelo físico y añadimos información para seguir avanzando en esa obra y poder optimizar el proceso de construcción. Este sistema nos va a permitir también poder conectarnos desde las propias aplicaciones de escritorio a través de un servicio de sincronización, pero también conectarnos con bases de datos externas, con dispositivos móviles, como lo vamos a ver en un momento.
Y, por supuesto, aquí estamos hablando de este caso, estamos hablando de sincro, integrar dentro del mismo sistema pues la posibilidad de llevarnos modelos tanto de edificación, obra civil, industrial, mecánico y poder sincronizarnos con otras herramientas que tuviésemos de gestión como puede ser Primavera, Project, Presto o el propio Excel, ¿no? Si es que utilizamos Excel también. Ese modelo nos va a servir, ese gemelo, en este caso estamos con un interface, estáis viendo una aplicación de escritorio, pero los datos no están aquí, los datos están en esa nube. Es decir, si yo cambio cualquier cosa, una simple duración de una tarea, todos los que estamos conectados a esa base de datos vemos el cambio de forma instantánea. No hay sincronización. Sincroniza, lógicamente, el cambio que hago aquí con la base de datos, pero el proceso es instantáneo, vamos a decir, en casi tiempo real. Y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Aquí estáis viendo, por ejemplo, comparar dos escenarios distintos con distintas planificaciones o, por ejemplo, poder comparar lo planificado con respecto a lo ejecutado. Como siempre ponemos ejemplos de arquitectura o de edificación, aquí he procurado poner algunos ejemplos de obra civil también, aunque conceptualmente es lo mismo. Digo la metodología, quiero decir. Poder planificar, gestionar los recursos de material, de mano de obra, de maquinaria, de medios auxiliares, que estaría dentro de la maquinaria dentro de sus medios auxiliares, y de algo que no podemos gestionar con sistemas tradicionales, que es el espacio. Es decir, en las obras estamos ocupando espacio y puede que haya tareas que sean incompatibles de ejecutar en el mismo espacio. O sencillamente podemos también, en ese gemelo digital, una de las prestaciones que tiene o de las ventajas que tiene utilizar ese gemelo digital es que en este caso estamos utilizando una base de datos con información histórica, hemos dicho, pero que tiene también no solo una tercera dimensión, sino tiene una cuarta dimensión, que es el tiempo. Con lo cual, una cosa es lo que ya ha pasado y otra cosa es lo que va a pasar. Entonces, yo puedo visitar virtualmente como si tuviese una máquina del tiempo y visitar virtualmente esa obra dentro de 6 meses o dentro de un año. Y ver no solo como una simple secuencia de construcción, que yo diga, mira, pues esto es lo que tengo previsto. No, que pueda visitar, ver los recursos que están asociados y ver, por ejemplo, que en determinada zona de la obra no hay nadie trabajando y nos podemos preguntar por qué. Realmente a lo mejor no estamos optimizando el uso de los recursos. Es decir, esto es lo que nos está permitiendo ese gemelo digital. No estamos hablando de una simple visita con una gafas de realidad virtual. Estamos hablando de poder ver no necesariamente solo el modelo, sino ver toda la información asociada a ese modelo, ver los recursos que estamos consumiendo, los que realmente tenemos disponibles y poder comprobar si realmente tenemos planificado llevar esa obra de la forma más eficiente o no. Nos va a permitir, por ejemplo, en un sistema de planificación clásico, estamos viendo, por ejemplo, el camino crítico, que son aquellas tareas que conforman el recorrido más largo en la duración para la ejecución del proyecto, o sea, aquellas tareas que no tienen holgura, o sea, aquellas tareas que si se retrasa la duración de cualquiera de ellas está afectando la duración total del proyecto. Y digo, pues mira, quiero ver ese camino crítico y quiero verlo sobre el modelo, de forma que yo pueda ver cuáles son los recursos que yo debo construir que están dentro de ese camino crítico. Por lo tanto, si yo optimizo la construcción de esa parte del proyecto, de esos elementos que están asociados a esas tareas críticas, podré, en principio, optimizar el tiempo de ejecución de esa obra a través de ese modelo. Como he dicho antes, hacer análisis económicos o todo lo que quiera, porque esa información también es información, por supuesto, muy importante o crítica. La seguridad. No es lo mismo tener un proyecto de seguridad que está en un proyecto aparte, que sí tengo planos, tengo incluso modelos, aquí eso esté totalmente integrado con el propio proceso de construcción, de forma que si hay retrasos en alguna tarea, si hay algunos cambios, algunas restricciones, todo se ajuste automáticamente. Y yo pueda visualizar también, comprobar de forma vinculada esa seguridad y salud esté visualizable, como digo, totalmente sincronizada con el resto de la planificación de esa obra para que en cualquier momento, como he dicho antes, pueda visitar y comprobar que los dispositivos de seguridad están instalados cuando tienen que estar. No solo ahora, sino lo que está previsto que tengamos en una semana, en un mes, en 3 meses o en un año.
poder analizarlo. Y por supuesto, como no, claro, por supuesto, visualizar. Visualizar nos va a servir en reuniones, en presentaciones, independientemente de la visita a la obra, poder visitar la obra tanto en una sala de reuniones, por supuesto, como estamos trabajando ahora mismo en este momento, haciendo una sesión online, pero también visitarla incluso simultáneamente, que hay sistemas para poder hacerlo, en que podemos visitarla virtualmente, cada uno desde su posición y poder verla desde dentro con un sistema de un entorno virtual y poder hacer comentarios, hacer anotaciones directamente dentro de ese entorno virtual para poder llevarlo a los que tengan que tomar las decisiones. Esto es independiente del sistema de gestión que tengamos de la obra, si estamos utilizando un método de camino críptico, si estamos utilizando Lean Construction o qué, porque lo importante es que tengamos una relación entre nuestras tareas, las que tenemos que controlar, las que están previstas, las que tenemos hechas, las que tenemos a futuro, y poder rápidamente, a través de ese gemelo, poder tocar algún elemento, por ejemplo, y ver inmediatamente, oye, cuándo se ha ejecutado, cuándo se va a ejecutar, si hay algún problema y tomar las decisiones. O sea, es un sistema de información realmente fabuloso. O sea, el tener esa obra, aquí como lo estáis viendo, tenerla en tu pantalla, en tu monitor, ¿no? Directamente lo que está pasando. Lógicamente, como todo, la información hay que introducirla. Ya digo, sea mediante sistemas automáticos, sea mediante información que se introduce por parte de personas. Si esa información no se toma, esa información no se introduce, pues evidentemente todo lo demás pues sobra, ¿no? Aquí estamos viendo una obra. Fijaros que no estamos hablando de que ese gemelo nos va a servir para simular, poder optimizar gracias a esa simulación y mejorar la colaboración gracias a una mejor comunicación. Aquí estamos viendo cómo están repasando en esta obra. Es una especie de ensayo, igual que una obra de teatro, pues estás ensayando antes de representar la obra, pues aquí estamos ensayando antes de ejecutar esa obra. De forma que todo el mundo sepa, esto ya está decidido, pero todo el mundo sepa, se coordine bien lo que están haciendo unos equipos y otros. Bueno, este es el mismo ejemplo que teníamos antes y podíamos enseñar muchos ejemplos en los que estáis viendo aquí la comparativa, por ejemplo, entre planificado y ejecutado o ese estudio de ese proceso de construcción o de la seguridad, como estáis viendo aquí en este caso ahora mismo. Aquí estamos viendo dónde están los riesgos, nos identificamos y los tratamos. Claro, no es lo mismo tampoco tener informes de este tipo, que sí, vale, esto es un gemelo digital relativo, ¿no? O sea, decir, vale, tenemos datos, ¿no? Pero no es lo mismo tener fotos. Pero aquí lo que tenemos es un modelo que está representando esa obra. Esto es una estación de Crossrail en Londres. Y aquí estamos viendo lo que estaba planificado, lo que realmente llevamos ejecutado. Y esa toma de datos se hace de forma digital, a través del modelo. Aquí estamos dentro de la obra, estamos dentro de esa estación y estamos marcando elementos que tenemos ahí delante. Hay otras formas incluso más automáticas de llevar este levantamiento. Y podéis decir, pues mira, este elemento que estoy marcando está ejecutado o este elemento está soldado o está armado, encofrado, hormigonado. Y esa información, en el momento que lo sincronizamos, pasa a la base de datos que tenemos en la nube y aquí tenemos toda esa instalación y su estado. Aquí tenemos todos los estados en que están todos esos elementos gracias a simplemente pues esa toma de datos que alimenta ese gemelo digital. Por supuesto que también podemos alimentarlo además con otros sistemas. Es decir, desde el momento en que los sistemas RFID, por ejemplo, nos permiten sin baterías, con la propia, los pioneros en esto han sido todas las empresas que producen, todas las empresas textiles que producen, pues eso, ropa, que venden ropa, pues que habéis visto que existen muchas veces este tipo de elementos que sin batería directamente pueden, a través de la energía que reciben de una onda, es suficiente para alimentar esto es una antena en el fondo y directamente devolver la información al mismo sistema que le ha enviado esa señal. Con lo cual empiezan a ser muy, muy barato poder meter, ya no estamos hablando solo de meter códigos de barras y cosas que puedas leer, sino meter este tipo de dispositivos
que al no llevar batería, evidentemente, pues el coste es infinitamente inferior, y poder tomar información pues, de lo que tenemos en un almacén en la obra, de lo que tenemos ejecutado o de cualquier otro dato que podamos necesitar. En este caso estamos hablando de la fase de construcción. Por supuesto, también en ese modelo as-built y en operación y mantenimiento utilizar esos datos a través de ese Internet de las cosas, que pueden ser elementos muy sofisticados o no tanto, como digo. Es decir, que no necesariamente son elementos demasiado costosos. Al final habrá dispositivos que estén conectados a Internet, evidentemente, y que esos datos me los remitan a esa base de datos. También a efectos de seguridad, uso de maquinaria y todo esto que lo estamos, seguridad, por ejemplo, porque es muy normal ver, o cada vez más normal ver, dispositivos que te permiten conocer pues, si ha habido a lo mejor una caída y asegurarnos de que no ha habido ningún problema. O incluso en los elementos en los propios elementos auxiliares, en este caso una red, esto es de los Juegos Olímpicos de Londres, donde redes de protección, directamente en vez de decir esto va a durar 6 meses, se colocan sensores de forma que están registrando las condiciones meteorológicas de frío, calor, humedad, y por lo tanto pueden ajustar muchísimo más realmente al uso de ese dispositivo de seguridad, si realmente puede extenderse más en el tiempo o al contrario hay que acortarlo en el tiempo porque las condiciones climatológicas pues, han sido malas, ¿no? Todo esto además lo podemos relacionar, que es la última parte de este webinar. Podemos extraer datos de muchísimas fuentes. El propio modelo que teníamos, pero si conocéis sistemas Business Intelligence, como por ejemplo Power BI, podemos traernos datos de cualquier fuente. Voy a poner algún ejemplo. Bueno, podemos introducir también realidad aumentada. Esto es un ejemplo muy simple adrede, ¿no? Para no entrar en conceptos más complejos. Bueno, fijaros, si incluimos el Business Intelligence, el BIM más BI, o como tenemos aquí, fijaros, esto es Power BI, y aquí lo que estamos haciendo es simplemente cargar un modelo. En este caso estamos utilizando un software que se llama VCAD, de VLogic, y aquí estamos insertando un modelo, bien IFC o un modelo de Forge o de BIM 360, y dentro de Power BI. Entonces, ese modelo ya puede venir con su información. De hecho, lo estamos montando aquí. Viene con su información y esa información pasó a la siguiente. Aquí tenemos montado simplemente pues, las distintas plantas, por ejemplo, y habitaciones, distintos áreas que podamos tener. Bueno, pues podemos crear gráficos y estos gráficos de momento solo estamos leyendo la información de ese modelo. Y ahí podemos activar, ahora lo veremos, o sea, vemos que nos movemos en 3D y podemos de forma interactiva pues activar plantas o activar y desactivar determinados tipos de espacios por su uso, por ejemplo, y ver sus superficies de forma interactiva. Esto ya es una gran ayuda, ¿no? Para entender un proyecto sin tener que estar utilizando ninguna herramienta de diseño, ningún visualizador complejo, sino simplemente, pues yo preparo este informe, sustituyo el proyecto y directamente en el nuevo proyecto tendré el mismo informe para poder, y aquí estamos simplemente explorando ese edificio. Pero ¿qué pasa si esto lo conecto con otras bases de datos? Hemos hablado del tema de sensores. Digo, por ejemplo, temperatura, ocupación, si es un museo o es un edificio público. Pues esa información que me están tomando esos sensores, como yo tengo codificado en el modelo, como hemos visto antes, por ejemplo, el código de los espacios, de los locales, pues directamente me lo va a asociar mediante una relación, como si fuese dos tablas de Excel o dos bases de datos relacionales, en las cuales alimentamos, en este caso, el sistema de Business Intelligence con los datos que proceden de dos fuentes, el modelo y ese otro dato que me viene de esos sensores que a su vez están alimentando otra base de datos. Las relacionamos, entonces aquí lo que tendremos es esa información. Por ejemplo, aquí estamos viendo temperatura. Temperatura en este edificio y aquí estamos viendo, un segundo, estamos viendo por fecha
por ejemplo, por tipo de espacio, con un código de color, podemos ir viendo la evolución. Aquí tenemos por tipo de espacio, la evolución, por ejemplo, de esas temperaturas o el estado actual. En este caso solo estamos viendo los espacios, no estamos viendo pues tabiques ni nada de ese tipo. Podríamos filtrar, igual que vimos en el otro, por plantas, por tipología o por lo que sea. Y aquí estamos integrando también dos bases de datos. La información del modelo que nos viene de un sistema de modelado BIM en el que se ha codificado los nombres de los espacios, con otra base de datos que viene, y esto va a venir estupendamente también para, efectivamente, operación y mantenimiento, analizar qué está sucediendo, cómo se está comportando ese edificio. Esto valdría para cualquier cosa, más complicado, más simple, hacer cualquier tipo de gráficos, para ver qué es lo que estamos, por ejemplo, construyendo, en este caso, en esta estructura metálica. O en este ejemplo, que conocéis todos, que es un modelo que viene de ejemplo en Revit. ¿Qué pasa si ese modelo yo lo mido con Presto? Es un programa, otro programa, distinto. Pero yo esto lo puedo exportar la información a una base de datos SQL o a un simple Excel. Y con esa información que ya está en dos fuentes, que la relaciono, digo, pues esta tabla con esta con esta. Esto es un poco más complejo de lo que hemos visto aquí, que sería simplemente enganchar esas dos bases de datos. Pues ya puedo, sobre Power BI, podría estar viendo información que tengo aquí en Presto por capítulos, por certificaciones, por lo que quiera, directamente visualizarlo sobre el modelo. Os lo voy a enseñar. Podría tener un sistema multiproyecto en el que me esté dando como si fuese aquí qué obras van bien, qué obras van mal. Puedo filtrar y decir, pues quiero ver solamente las obras que están, voy a pasar un poquito más deprisa, las obras que están en un país, por ejemplo. Aquí las tengo sencillamente he cambiado la representación, he dicho, me vas a poner por desviación, me vas a poner las que van mejor, las que van peor. Por ejemplo, aquí no estamos viendo modelos, pero estamos utilizando datos que nos llegan en este caso, de Presto. Y aquí, si queremos ir a una obra concreta y a su ubicación, pues aquí la tenemos. Y esta información nos llega de Presto y de la información que tiene simplemente Power BI, pues información geográfica y todo esto. Lo mismo, aquí ya estamos metiendo datos. Estamos diciendo, bueno, los datos también estaban en el otro sitio, ¿no? Pero aquí decimos, pues mira, esas 3 obras que teníamos en España, aquí tenemos los presupuestos, aquí tenemos el total acumulado certificado por proyecto y de momento no estamos viendo ningún modelo, pero ¿veis? Esa información la estoy obteniendo de relacionar esas dos bases de datos. Aquí tengo los 3 proyectos y estos son los consumos, por ejemplo, de hormigón que tengo en cada proyecto y aquí el acumulado. Aquí, lógicamente, esto crecerá más que el contorno porque se están sumando los consumos de hormigón. Digo, para organizarme, por ejemplo, con los contratos que tenga que hacer para suministro de hormigón. A lo mejor en este caso no, porque son ciudades muy distantes, pero en otro caso a lo mejor pues tendría que organizar esto. Según lo que tengo en mi presupuesto que sale a partir de un modelo BIM. Es decir, que esa medición me sale directamente de la geometría de ese modelo, sé lo que es de hormigón, tendré los tipos de hormigón y directamente pues puedo utilizar esa información para suministrarla. Aquí tenéis, por ejemplo, ese presupuesto, lo tenemos los diferentes capítulos y lo puedo visualizar, ¿veis? Capítulo a capítulo lo puedo visualizar sobre el modelo, como estáis viendo, que es cada capítulo. Y filtrar además dentro de ello por plantas, por los filtros que yo quiera establecer. Aquí tenemos por partidas. Y yo podía seleccionar una unidad de obra que viene en este caso de Presto también, pero digo de Presto de cualquier otro programa. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Es verdad que Presto, por ejemplo, exporta a SQL y eso pues es una gran ayuda, ¿no? Pero podría mezclarlo con la información, como hemos visto antes, de Syncro, de una planificación, que también la tenemos aquí mezclada, y ver qué es lo que se ha ejecutado o qué es lo que está previsto ejecutarse por tal empresa entre tal fecha y tal fecha, por ejemplo. Y lo tendríamos aquí en un informe, sin tener que estar utilizando las herramientas originales. Además, el Power BI, el que no te permite publicar, o sea, esto se puede publicar y cualquiera tiene acceso gratuito, cualquiera que le demos acceso tiene acceso gratuito a estos datos. Aquí tenemos por partidas, aquí tenemos, por ejemplo,
información del uso de mano de obra, que viene en los descompuestos, en el desglose de recursos de una unidad de obra, también dentro de Presto. O, por ejemplo, aquí tenemos las certificaciones y en este caso pues estamos viendo, podemos filtrar entre tal fecha y tal fecha, podemos filtrar, pues quiero la certificación, la 2, la 3 y la 4. Pues directamente eso. Y aquí estamos hablando de eso lo que sería, en este caso podemos hablar de un pequeño Big Data, pero que podríamos enlazarlo con cualquier tipo de información. Y esto es relativamente sencillo, porque es una de las cosas buenas es que cuando nosotros estamos utilizando un modelo BIM en el cual está correctamente codificado, simplemente pensad que, aunque no codifiquemos, el hecho de exportar un modelo a IFC, por ejemplo, todos los objetos que están en el modelo llevan un identificador unívoco y ese identificador unívoco viaja con la exportación. Por lo tanto, si ese mismo modelo nos lo hemos llevado a otro tipo de software de presupuestos, de planificación, en lo que también en ese IFC o en esa exportación directa también puede ser, está exportando también ese identificador ya nos está sirviendo para poder relacionar dos programas. Y si le hemos puesto un código de unidad de obra, por ejemplo, pues podremos filtrar todo lo que tiene esa unidad de obra también en el modelo, independientemente de que después lo relacionemos con el presupuesto o no, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver algún ejemplo más. Aquí tendríamos esas certificaciones por capítulo y podemos ir viendo desde el inicio, un momento que lo cambiéis, según vamos activando, vamos a cambiar ahora de representación de color, ¿veis? Según va avanzando aquí también. Lógicamente la cimentación está hecha, las estructuras aquí ya están hechas. Vamos a empezar los cerramientos, ¿veis? Y aquí con colores estamos viendo, por ejemplo, por el criterio que hayamos establecido nosotros, por plantas, por material o por lo que sea. Aquí estamos con una visualización de IFC, pero podemos tener el visualizador que habéis visto antes con Forge o con PIN 360, por ejemplo. Certificaciones. Más o menos repetir lo mismo. Y en el caso de que tuviésemos, por ejemplo, esto es un parque eólico, estamos viendo solamente lo que son los caminos y las plataformas de los aerogeneradores, pero tenemos una planificación y podemos tener una visualización no solamente de estos gráficos que se pueden obtener de tareas, de consumos, de lo que queramos, sino incluir también, en este caso tengo una imagen fija, pero es lo mismo de antes, poder incluir la visualización del modelo de forma interactiva y ver pues el estado de los recursos. Pues esto está ejecutado o esto está adelantado a su fecha o esto está retrasado directamente. En este caso, utilizando datos de planificación. Incluso viendo en Power BI esa planificación. Bueno, aquí es un ejemplo también en Power BI en el que estáis viendo esas tareas. Y aquí estáis viendo incluso el modelo también dentro de ella. Lo habéis visto antes por fechas en Power BI ese proceso de construcción. Y bueno, teníamos previsto 45 minutos y voy a consultar el chat por si hay alguna pregunta. A ver, una pregunta que hay es, ¿se puede utilizar Power BI con el modelo IFC BC3? ¿Hay que hacer alguna preparación previa de los datos? A ver, con el modelo IFC lo que necesitas es una aplicación sobre Power BI, como he explicado el tema, por ejemplo, de VCAD, que es capaz de integrar dentro del entorno Power BI, integrar los modelos IFC. Ya con eso, el sistema está trayendo todos los datos que tiene ese modelo IFC. A ver, BC3 es un formato que no es un formato de intercambio también. Me podéis decir que el IFC también es un formato de intercambio, pero lo suyo es volcarlo a una información más estructurada, o sea, decir, más estructurada como base de datos, no como un esquema. Le pasa un poco al tema del IFC. Lo que ocurre es que lo que hace VCAD es convertir ese IFC en una base de datos gráfica y alfanumérica.
Entonces, la forma de convertir el BC3 en una base de datos alfanumérica podría ser leerlo con un programa pues tipo Presto, Arquímedes o en otro programa que a partir de ahí podamos directamente exportarla a algo más que se parezca a una base de datos. No digo, yo lo desconozco, pero no pondría la mano en el fuego en que alguien no haya hecho un integrador de ese BC3 dentro de Power BI. Es posible, ¿eh? El programa se llama VCAD. El VCAD. La tenéis, si queréis, bueno, tenéis podéis buscar por internet y hay webinars. Nosotros hemos hecho algunos webinars también de VCAD y podéis, pues eso, obtener más información. Estamos también nosotros a vuestra disposición, ¿eh? A través de IDSIE podéis preguntar. Pues no veo más preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis conectados y quedamos a vuestra disposición. Podéis contactar con IDSIE para cualquier duda que os interese resolver. Muchas gracias a todos.